Es todo un tema cuando nos enfrentamos ante los horrorosos accidentes de tránsito. Espero que nunca hayas tenido uno, pero nosotros somos muchos los que hemos tenido más de uno y qué pereza. Hoy nos acompaña el abogado Eduardo Blanco para hablar de estos temas sobre cuáles son las consecuencias que pueden tener las personas responsables de los accidentes que han dejado a otros lesionados e incluso lamentablemente fallecidos. Eduardo, empezamos el año con una lista de, a pesar de que es apenas 13 de enero, hoy 13 de enero, nos hemos topado ya con un montón de accidentes de tránsito. Este terrible que pasó el fin de semana, bueno, pues con un menor de edad fallecido, accidentes acuáticos. Yo no sé qué está pasando en Costa Rica, pero esto es un desastre. ¿Y qué pasa cuando sí soy el responsable? Gracias por venir. Buenas tardes, Sara. Un placer estar nuevamente acá. Feliz año para vos y todos los que nos están viendo. Bueno, efectivamente, este fin de semana, ¿verdad? Lamentablemente ha ocurrido un accidente que creo que a todos nos ha tocado, donde 4 personas fallecen, entre ellos una menor de 12 años y 2 personas más quedaron con lesiones graves, entre ellos también otra menor de 12 años. Hay que hacer la diferencia cuando estamos ante un simple accidente de tránsito, cuando estamos solo ante daños materiales del incidente, ¿verdad? Eso es, se me raspó la puerta del carro, el bumper, me quebró el retrovisor, la moto tal vez solo, qué sé yo, la manivela, no sé. Pero cuando hablamos de que hay lesiones dentro de un accidente de tránsito, ya deja de ser un accidente de tránsito y se convierte en un delito penal. Okay. Entonces ya las consecuencias ya no las ve el juez de tránsito, se tiene que declarar incompetente, sino que necesariamente las tiene que ver o el fiscal de la zona donde haya ocurrido el accidente. Por decir, nada de eso, perdón Eduardo, se define en el momento del accidente. No. Aunque yo haya sido culpable y lo sepa y tenga conocimiento de la situación, yo pues cuando ocurre no debo mencionar nada, se hace el reporte con el oficial de tránsito, el de la aseguradora, pues si alguno de los dos involucrados o más lo posee y hasta ahí, ¿cierto? Ok, eso es muy importante lo que acabas de preguntar. Si yo soy el responsable de un accidente de tránsito que efectivamente, objetivamente, yo sé, no respeté la señal de alto y atropellé a una persona que iba en motocicleta, evidentemente se cayó, tiene una fractura expuesta, estoy viendo que la persona está mal. Lo mejor en ese momento es asesorarse con un abogado previo a emitir algún criterio. Como vos decís, si la persona tiene algún seguro, tiene que llamar a esa aseguradora, ¿verdad? Para que la aseguradora también llegue, eso es muy importante, conste también el parte oficial. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante que las personas, si objetivamente, efectivamente se ven responsables del accidente así de claro, ¿verdad? Porque hay momentos que son así de claros, hay momentos en que no. Por ejemplo, ¿qué pasa si es en un semáforo? ¿Verdad? Cualquiera de los dos puede decir, no, es que yo tenía el semáforo en verde, no, es que yo lo tenía en verde. Pero, y siempre te dicen, por ejemplo, si llamas a un abogado, si tenés uno de confianza o llamas a un familiar, siempre es, no diga nada, no se, ¿verdad? No se auto... ¿Cómo se dice? Sí, como que no se culpe. Ajá. Entonces, uno siempre está, es un momento muy tenso y además te asesoran demasiadas voces y uno queda un poquillo como en el aire. Sí, bueno, sobre todo mantener la calma, ¿verdad? Si hay una persona que está necesitando la ayuda médica, pues lo primero es llamar al 911, ¿verdad? Yo sé que en esos momentos es difícil, pero ante una necesidad de esas, eso es lo primero. Okay. Después viene la parte legal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si vos sos la persona ofendida? Entonces dice, bueno, yo era el que iba en la moto, tuve una fractura expuesta, ¿qué hago? Qué doloroso, sí. Bueno, esos son casos que lamentablemente por la mora judicial están tardando mucho tiempo y mucha gente corre a hacer un arreglo o no sabe qué hacer en el momento, acepta lo primero que le dan. También hay que mantener la calma en esos momentos. Sí, porque pensabas, bueno, por ejemplo, este caso que utilizas me parece muy acertado. Bueno, soy, por ejemplo, conductor de estas plataformas de entrega de comida. No, sí, aunque él tuvo la culpa, me está ofreciendo, por ejemplo, 100,000, 200,000 colones, bueno, puedo arreglar la moto, puedo irme ya, puedo seguir trabajando, porque ¿qué pasa si me incapacitan? Porque Exacto. Creo que ese es el miedo que a veces tienen algunos involucrados en un accidente de tránsito. ¿Qué hago si me incapacitan? No puedo faltar al trabajo, no tengo seguro, pero voy a quedar lesionado un tiempo. Bueno, lo más importante, Sara, es también definir que para que haya lesiones culposas, la incapacidad que vos hablas tiene que ser mayor a 5 días.
¿okay? Entonces, no es solamente un raspón, golpes como tal, sino que tiene que haber una incapacidad y obviamente, pues, lamentablemente, si hay una muerte, pues, evidentemente vamos a estar ante un delito de homicidio culposo. Entonces, son dos delitos los que se convierten o que se pueden dar cuando hay un accidente de tránsito. El primero, las lesiones culposas, que es el menos gravoso, y el segundo, el homicidio, ¿verdad? Que es el homicidio culposo, que es la muerte de la persona en el accidente de tránsito. Ahora, menos gravoso dice uno, pero igual hay personas que por un accidente de tránsito han perdido una pierna, ¿verdad? Podemos recordar de deportistas nacionales, ¿verdad? El atleta paralímpico que fue producto de un choque, que él chocó contra un bus, creo que si no mal recuerdo, en la General Cañas, pegó por detrás, colisionó por detrás y perdió sus piernas, ¿verdad? Y lo convirtió de un atleta normal a un atleta paralímpico, bueno, con todas las buenas medallas que nos ha dado. Pero digo, fue a través de una situación de esos, entonces también puede ser muy gravoso. Entonces, ¿qué hacer si yo soy la parte ofendida? Bueno, ir a la fiscalía, ¿verdad?, del lugar, de la localidad, asesorarse con un abogado, puede contactarnos, yo creo que ahí está el correo electrónico, y también puede reclamar los daños y los perjuicios, Sara, que es muy importante en estos casos. ¿Qué aplica ahí? Por ejemplo, si fuese alguien en su moto, como mencionamos, no va a poder trabajar o sospecha que no va a poder trabajar, ¿qué pasa cuando ya se ven afectados los ingresos de esa persona? Si su vehículo es su machete, como decimos coloquialmente, de trabajo. Claro, inclusive si no lo fuera. Si vamos a hablar del ejemplo de las motocicletas, que es muy diariamente, ¿verdad? Efectivamente, esa persona, si sufre daños no solo físicos, sino también perjuicios, que es como el tiempo de incapacidad, el tiempo que tuvo que esperar para reparar su moto, todo eso lo puede cobrar. Entonces tenemos el proceso penal, pero entre el proceso penal tenemos como otro proceso pequeño, por así decirlo, en donde esa persona puede reclamar los daños y perjuicios. Y a eso le llamamos acción civil resarcitoria. Suena muy complicado, pero en español es cobrar los daños y perjuicios que me ocasionaron. ¿Ok? Entonces, igualmente, con el proceso penal, que es de la responsabilidad, me va a tocar también reclamarle a la persona que me colisionó, que me provocó las heridas, las lesiones, o inclusive en caso de los familiares de la persona que haya muerto, cobrarle esa indemnización por estos conceptos. Eduardo, nos ponen a mano a los ciudadanos, por ejemplo, asesoría jurídica, si no tuviésemos ningún contacto, ningún abogado de confianza con quien podamos asesorarnos y que este proceso no nos vaya a perjudicar más de lo que ya el accidente hizo. Sí, claro, para ambas partes realmente, ¿verdad? Tanto, vamos a decir, cuando hay un accidente de estos, la persona que no salga con lesiones va a ser por lo general el imputado. Y la persona... Es clásico. Es clásico, sí. Y la persona que salga afectada le vamos a decir ofendido, ¿verdad? Okay. Entonces, para los acusados, imputados, denunciados, ¿verdad? Está la defensa pública en caso de que no tuviera recursos, que no pudiera costarse un abogado. Eso es en todos los procedimientos penales del país, eso es así. Y la persona afectada también cuenta con los fiscales, ¿verdad? El Ministerio Público, que es el que representa a todos los costarricenses ante un proceso. Ahora, hay personas que prefieren irse a la vía privada, igual que todo, ¿verdad? Porque es más expedito, tienen mayor contacto con el abogado. Obviamente los fiscales y los defensores públicos llevan, no sé, 300, 400 expedientes en su escritorio. No es tan fácil la comunicación y cuando tiene un abogado particular, pues tiene la ventaja de que tiene esa comunicación inmediata siempre, ¿verdad? ¿Qué sanciones podría recibir el imputado, quien tuvo la culpa? Hay un caso pues muy lamentable que de hecho siempre es como el que recuerdo cuando hablamos de este tipo de temas, que fue el conductor ebrio que atropelló a los ciclistas y que ocasionó la muerte, no sé si uno o un par de ellos, y que mucha gente reclamó, pues que luego pagó una fianza y que anduvo libre. A ciencia cierta ya no recuerdo los detalles del caso, pero las familias de quienes experimentan la pérdida de un familiar en un accidente de tránsito, pues siempre quedan con ese sinsabor de que la pena pues nunca es suficiente. Pero ¿a qué me puedo ver yo, verdad? ¿A qué me puedo enfrentar ante una situación esa como pregunta esta? Se las trae. ¿Por qué? Porque ya estaríamos hablando de política criminal, que le toca a la Asamblea Legislativa aumentar o disminuir las penas, ¿verdad? A través de las leyes. Pero concretamente en tu pregunta, Sara, efectivamente, el delito de lesiones culposas, específicamente, tiene una pena hasta 1 año. ¿Ok? Y puede tener agravantes,
Y esas agravantes son como si usted va con abuso de alcohol, por ejemplo, si va participando en carreras ilegales, si va a más de 120 kilómetros por hora. Estas agravantes las indica el Código Penal, pero además están definidas y establecidas en la Ley de Tránsito. Entonces, cuando una persona está siendo perseguida por un delito de lesiones o homicidio culposo, se puede decir que tiene 3 sanciones. Una, la penal, ¿verdad?, que puede ser los años, meses cárcel, ¿verdad? La segunda es el pago, la civil, de las costas, los daños, los perjuicios que ocasionó a la persona. Y la tercera es la administrativa, que es la pérdida de la licencia por un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, muchos dirán, o tal vez se preguntarán, pero no es cierto que nadie puede ser sancionado 2 veces por un mismo hecho. Es que no se está sancionando 2 veces, es parte de una sola sanción que incluye este tipo de sanciones. La penal, la civil, digamos que es el reclamo de los daños que la persona tiene que pagar, y la administrativa, que es la que le impone también la ley por el hecho de haber violentado una norma administrativa. ¿Ok? Entonces, en cuanto al homicidio culposo que vos decías, efectivamente la pena máxima en estos casos, la regla general es 8 años, y después ahí se puede agravar dependiendo de las situaciones que haya dado, ¿verdad? Y también el juez tiene que tomar en cuenta la cantidad de personas ofendidas, o sea, la cantidad de fallecidos. Si fuera el caso, digamos, como este horripilento que pasó el fin de semana, hubo 4 fallecidos. Lamentablemente también la conductora que pareciera fuera responsable, que es que invade el carril, como se ve en las imágenes, ¿verdad?, también fallece. Entonces, pero para hablar de ese tema, podría enfrentar una pena de este tipo. Entonces, realmente sí son penas que nos hacen pensar 2 veces. Ahora, hoy escuchaba que hacen un llamado a la población, a los conductores, de manejar más despacio, porque atribuyen los accidentes que han sucedido a la alta velocidad. Entonces ya no estamos solo teniendo factores de alcohol al volante, sino también factores de alta velocidad en carretera. Justamente vi también el video que se compartió la semana pasada, donde uno de estos vehículos, un Cybertruck, que no sé si son los de... Son también de Elon Musk. Bueno, de Elon Musk. Okay, que justo en la entrada a Lindora, un carro sin previo aviso, sin señalización, de hecho, donde no había pues línea puntuada, decide pasarse a la derecha y le da, como decimos popularmente, por detrás. Siempre nos defendemos diciendo, bueno, es que el que choca por la parte trasera es culpable. En un caso como estos, pues no siempre aplica la norma, o quien se atravesó sin direccional ni nada puede alegar que el otro vehículo no llevaba la distancia necesaria. Mira, no vi el video, pero sí, cada caso hay que ver la dinámica en concreto, porque hay gente muy vivilla en la calle, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que estamos en una pendiente, haciendo una presa, que aquí no faltan en Costa Rica. Y resulta que el carro que está delante mío se le vino, no sé, se le fue el freno y se le vino para atrás y me chocó. Y entonces después va y alega, no, mire, es que usted me dio por detrás, siendo esa persona la que se le vino el vehículo, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente estamos hablando de un tema meramente de tránsito, no de lesiones, pero digo, siempre es bueno recopilar la información de testigos en un accidente de tránsito. Yo sé que en medio del caos cuesta, pero tenemos que, en esos momentos de locura, de tensión, en el momento como pensar un momento, respirar y decir, bueno, tengo que ver quién me puede ayudar en este proceso. Claro. Entonces, empezar a tomar los nombres de las personas que están ahí, porque después se desaparecen como arte de magia y cuesta mucho encontrar a estas personas. Entonces, sí es muy importante, si no cuenta con estas cámaras, ¿verdad?, que ahora están de moda en el dash, ¿verdad?, que no todo el mundo puede pagarlas, aunque hay de todos los precios, pero sí contar con los testigos para esto. Eduardo, un placer poder conversar con vos de este tema, porque a veces no manejamos, o muchas veces no manejamos la información jurídica a nuestro favor. De hecho, la desconocemos, aunque sabemos que nadie puede alegar desconocimiento a la ley, pero bueno, así vivimos, y la verdad es que cuando un profesional nos asesora y nos acompaña en este tipo de temas, pues yo creo que el panorama se nos aclara un poco. ¿Dónde pueden contactarte si necesitan asesoría, si necesitan algún tipo de cita con vos para que los puedas ayudar en algún tema jurídico? Claro, me pueden contactar al correo abogado.edubardoblanco@law.com, y ahí vamos a responder las consultas que tengan y estamos para servirles. Bueno, para que empiecen el año tranquilos, de verdad que vale más la pena llegar un poquito tarde a algún lugar o perderse alguna actividad, un evento, y manejar despacio y estar muy atentos,
que vivir un accidente de tránsito. Sí, ojalá que ninguno que nos está viendo o escuchando tenga que pasar por estos lamentables accidentes, ¿verdad? Porque siempre perder hasta una uña, ¿verdad? Encarnada duele. Ahora imagínense una fractura o el caso peor, o la muerte de alguien o una amputación. Y realmente es un proceso donde las dos partes se ven afectadas, porque eso también queda para otro programa, pero también las afectaciones que las personas ofendidas, porque nadie sale a la calle queriendo matar a alguien. Claro. Ahora que hablabas del caso de este tan famoso y resonado del conductor con los ciclistas, por eso tenemos que tener mucha concientización a la hora de manejar para evitar esto. Muchas gracias, Eduardo. Con mucho gusto. Espero que puedas volver pronto. Gracias.